Bien, ya como hemos configurado nuestras tuberías, ahora vamos a empezar a colocarlas. Para ello, yo voy a hacer un pequeño dibujo muy sencillo. Voy a tener dos pequeñas alturas de G1 y G2 con una pequeña altura de 3 metros. Pero los niveles, ¿no? Y voy a hacer un pequeño muro de 5 metros. Y hago otro de 10. Y aquí estaría. En cada de este pequeño muro voy a colocar un bloque de un baño, en este caso un inodoro y un lavamanos. Hay unos bloques que cuando los coloquen, estos bloques pueden venir con unas conexiones directas de agua fría o de sanitario o agua caliente. No hay problema con esto si los tienen o no, preferiblemente que no los tenga, porque la idea es que nosotros lo podamos crear. Entonces voy a dirigirme a las librerías de Spanish en NTL y voy a buscar como tal la familia de fontanería, a ver dónde se encuentra como tal, bañeras puede ser, vamos a una bañera. Voy a colocar aquí como tal una bañera y voy a buscar un inodoro. Entonces los acomodamos que queden pues mirando la pared. Listo, ahora sí. Una vez como tal tengamos estos bloques, vamos a hacer lo siguiente. Debemos rectificar si las tuberías que vamos a trabajar se encuentran. ¿Cómo así? Vemos que aquí tengo como tal el bloque, o los bloques que ha colocado pues recientemente, ¿no? Estos bloques vamos a hacer una pequeña conexión y en este caso, por ejemplo, no vemos aquí uno que no se visualiza aquí en el 3D. Entonces de pronto es un bloque que no queda un poco ni en la altura ni nada. Entonces este bloque no me serviría a mí. Bueno, también tengan en cuenta o tengan cuidado de estos tipos de bloques, ¿no? Vamos a hacerlo con el inodoro de esta manera, no sigue funcionando. Para ya que los demás bloques radican de lo mismo, o sea, no se aferra uno del otro. Ahora sí, vamos a configurar que como tal la tubería se encuentre. ¿Cómo así? Para crear ya la tubería como tal, vamos a irnos a la pestaña de Sistemas, Tubería, y simplemente yo empiezo a crear un dibujo. Es decir, vemos que como tal está la altura que se está radicando. Vamos a indicarle el diámetro y el nivel. Es decir, yo quiero crear una tubería en el nivel 1. ¿Sí? El diámetro, vamos a hacerlo ejemplo de 20 milímetros a una altura de 0.4. Si yo empiezo a dar clic, empiezo como tal a dibujar mi tubería. Si yo sigo moviendo el mouse, podemos observar que ya no me deja crear tubería, solamente me deja crear tubería recta. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esa tubería no está configurada para hacer diferentes conexiones o diferentes direcciones de tubería. Y cuando vemos la tubería vemos una simple línea. Lo que pasa es que debemos configurar primero aquí en esta opción de estilo visual dejarlo en realista y en la parte de nivel de detalle dejarlo en alto. ¿Listo? Para nosotros poder observar como tal el bloque que nosotros vamos a trabajar. Ahora sí, para ello vamos a dirigirnos nuevamente a tubería y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escoger esta opción y vamos a darle en editar tipo. Luego vamos a dar en duplicar y vamos a darle el nombre. En este caso vamos a colocarle aquí sanitarios. Luego de dejarlo en sanitario con el nombre vamos a darle en editar y vamos a darle en cargar familia. ¿Cuál familia? En este caso pues la que implementa Revit por defecto, que se encuentra en la pestaña de Spanish y NTL. Vamos a darle la opción de tubería, uniones, PVC, serie 40, tipo enchufe y DWV. Selecciono todo dándole control E y le doy a abrir. Entonces automáticamente él va a empezar a cargar todos los estilos de tubería o todos los componentes para poder trabajar esas tuberías. Entonces, una vez terminen de cargar, obviamente esto pues puede ser un poco demorado dependiendo del equipo, ¿no? O empieza a cargar muchos estilos y lo empieza a encargar, entonces ahí simplemente lo que hacemos es
Dale pues paciencia que termine de cargar. Cuando ya haya terminado de cargar, vamos a configurarlo de la siguiente manera. Donde dice acero carbón, vamos a escoger PVC sanitario. ¿Se acuerda la clase que habíamos hecho antes pasada? Entonces vamos a hacer sanitario. Vamos a dejarlo con una propiedad de 50 que ya viene con un tal por defecto. ¿Se acuerda que esas propiedades que hemos creado? Estos son los tamaños que habíamos hecho. O sea, las configuraciones que hicimos anterior empiezan a aplicar acá. Entonces aquí en modo vamos a escoger codo PVC serie 40 DW estándar. En tipo de conexión preferido dejamos en T. En conexión sanitario nuevamente vamos a darle conexión M sanitario con T. Con TPVC. Aquí está serie 40, W lo mismo. Cruz, vuelve y juega. Vamos a buscar la opción de sanitario con T doble, PVC 40. El estándar, nuevamente vamos en transición, vamos a buscar M reductor. PVC 40 estándar, lo mismo en unión. En brida dejamos en ninguno. Y en tapón vamos a dejarlo con tapón PVC serie 40 W estándar. Aquí está. Una vez hecho le damos a aceptar. Todas las conexiones en cruz están configuradas del rango de tamaño ninguno, lo cual significa que Revit no puede utilizar las categorías uniones en diseños predeterminados. ¿Qué fue lo que me empezó a pasar? Un pequeño detallito. Y claro, se me pasaron los tamaños. Siempre dejémoslo en todo, para que pueda configurar como tal los tamaños y todas las uniones siempre conecten con cada uno de los campos que nosotros manejamos. Ahora sí, aceptar. Entonces de momento aquí tenemos las tuberías. Ahora vamos a hacer lo mismo para aguas frías. Voy a duplicar uno y voy a colocarlo entonces tubería agua fría. Nuevamente editar y lo mismo voy a darle en cargar familia. ¿Pero dónde? Entonces vamos nuevamente a Spanish. Vamos a darle en tubería, uniones, PVC, serie 40, tipo enchufe y vamos a seleccionar son las tuberías que se encuentran por fuera de la carpeta de DWB. Abrir. Lo mismo, esperamos que pues termine de cargar. Una vez termine de cargar, pues lo vamos a configurar de la siguiente manera. Entonces aquí en plástico vamos a escoger pues agua fría, clase 10, que era la agua que habíamos hecho anteriormente, ¿se acuerdan? Aquí nuevamente nuevo codo, vamos a colocar PVC serie estándar, T, sanitario con, aquí colocamos es esta, MT, PVC serie 40 estándar. Aquí dejamos M cruz, estándar, aquí M reductor concéntrico estándar, PVC estándar, unión, vamos a lo mismo empalme, PVC estándar, brida ninguno, tapón, nuevamente vamos a escoger M tapón, PVC serie 40 estándar, confirmamos que todos estén igual, tal cual como se encuentran en la guía, y lo mismo aquí a la derecha lo dejamos en todo, en brida simplemente dejamos ninguno y le damos a aceptar. Ahora vamos a crear uno nuevo, pero para el agua caliente. El agua caliente va a tener las mismas propiedades del agua fría, simplemente lo doy en duplicar, voy a colocar agua caliente, editar, sino que la única diferencia es que aquí ya no va a ser agua fría, sino agua caliente. Del resto sigue exactamente igual. Aceptar, aceptar. Y ahora sí, si nos dirigimos, ¿qué tenemos aquí a continuación? Nuestras tuberías. Ahora, si yo escojo sanitarios y empiezo a hacer como tal la red de sanitarios, como pueden observar, sí mira que me permite trabajar, pero me permite trabajar a los ángulos que yo había indicado anteriormente. ¿Sí? No es que quiere significar que ahora porque le di va no a respetar las configuraciones al principio. Claro que sí. Las configuraciones que nosotros hicimos desde un comienzo, esas configuraciones las va a aplicar. Y como podemos observar, aquí se empieza a trabajar las redes de tuberías. Si yo quiero esas tuberías darle como tal un desfase, ejemplo, las iba a borrar, pero voy a utilizarle al control C. Cuando yo selecciono una tubería aparecen dos propiedades al lado izquierdo y al lado derecho. Esto como tal es la altura o el desfase que queremos. Ejemplo, yo quiero que esta tubería tenga un desfase ahora de 1.
Entonces doy clic y enter y automáticamente la pendiente la ajusta. Claro, hay que tener en cuenta que la pendiente la ajusta al tamaño o dependiendo de las propiedades que habíamos dado, ¿no? No quiere significar que todas las pendientes escritas las vaya a reconocer. Ya si la pendiente como tal es algo ligera, este es el error que me puede mandar. Como la pendiente no tiene los ángulos que nosotros habíamos acomodado, pues obviamente no nos va a servir. Entonces hay que ser muy conscientes de las medidas que nosotros dimos desde un principio para que, claro, no tengamos nosotros ningún problema frente a estos casos. ¿Listo? Entonces, ahora, ya teniendo esto en cuenta, yo puedo empezar a crear una red de tuberías aquí. Simplemente escojo tubería, me voy con el punto y yo puedo simplemente, claro, teniendo en cuenta desde qué altura, empiezo a crear como tal la tubería donde la quiera dejar. Como la dejé dentro del muro, voy a colocar aquí estructura alámbrica y podemos observar cómo la tubería se aplica y en detalle lo dejamos en alto para poderlo visualizar mejor. Lo mismo yo lo puedo pasar aquí, digamos, en una estructura 2D y podemos observar cómo la tubería se encuentra dentro de esta. Como también si yo la puedo dejar por fuera, o bueno, ya dependiendo de la cadena de tubería que se vaya a aplicar, podemos trabajarlo sin ningún problema. Pero, ¿qué es el pero ahora? Es que, si nos fijamos, tenemos la tubería, pero bueno, y si yo quisiese que esa tubería tomara más detalle, o sea, que saliera del bloque, ¿se puede? Claro que sí. Si yo selecciono el bloque, al bloque tenemos que hacerle dos cuestiones. La entrada del agua fría que va aquí al tanque y el agua que va a expulsar. Entonces, para esto haré lo siguiente. Seleccionando el bloque voy a darle en editar familia. Al darle en editar familia entro exactamente al modo in situ, que es el que nos va a permitir a nosotros poder configurar el bloque y hacer todo lo que nosotros deseemos. Que pues en este caso solamente deseo hacer dos cosas: crear la entrada de agua fría y crear la salida, en este caso la expulsión del agua. Para ello entonces comenzamos. Sabemos que como tal, dependiendo, viendo algo real, el agua fría o el agua que va al inodoro viene como en esa sección, en esas partes. Entonces voy a crear yo una extrusión en esta posición para conectar. Para ello aquí me serviría, ya para eso debemos tener en cuenta poder trabajar con un programa de modelado 3D, ya que esto nos facilitará muchísimo a nosotros a la hora de trabajar esto que vamos a hacer. Entonces selecciono extrusión. Luego le voy a dar en definir plano, seleccionar un plano y voy a darle clic aquí en esta parte inferior. Eso quiere significar que voy a trabajar es a esa vista. Y voy a crear un círculo. ¿Se acuerda el radio que habíamos indicado anteriormente? Aquí debemos tener en cuenta nosotros, dependiendo del radio que nosotros hayamos creado. Si creamos un radio muy pequeño para nuestra tubería, pues obviamente no nos va a servir. Entonces debemos ser muy conscientes de esto. Voy a dejarlo de 10. Una vez aquí configurado, voy a hacer lo siguiente. Voy a darle chulito para finalizar y vemos que la extrusión es muy grande. Entonces pues la reducimos. No dejarla como tan extensa, algo más pequeño. Aquí está. Ahora, nuevamente, voy a mirar una cosita. En el nivel 1 voy a enfocarme en el bloque y voy a mirar que el diámetro es de 50. O sea, es decir, estoy usando un diámetro propio para el trabajo que yo estoy haciendo del bloque. ¿Listo? Para que de pronto no quede grande o muy pequeño, tenga X o Y problema. Ahora sí. Entonces, una vez hecho esto, seguimos y para crear como tal la conexión vamos a darle crear y voy a darle donde dice conector de tuberías. Voy a darle clic en la cara superior de la extrusión creada y va a crearme un diámetro. Este diámetro vamos a dejarlo del mismo modo, pues, que es el que estamos trabajando nosotros, de 50. Si de pronto es muy fuerte porque tengamos en cuenta una cosita muy grande, yo aquí el tubo que estoy creando es un tubo de tuberías. ¿Qué pasa si yo voy a crear otro tubo? Vamos a sistemas, pero de agua fría. Vemos que tenemos aquí diferentes radios, ese sería el de 38. Ese sería el diámetro que tenemos que trabajar. Entonces, voy al proyecto y voy a trabajar un diámetro de 38. Ese es el diámetro que pues me va a permitir reconocer para mi agua fría. Eso quiere significar que la extrusión tenemos que aumentarla. Entonces, voy a editar la extrusión y voy a configurarla.
Finalizamos y aquí estaría. Ahora, yo voy a seleccionar al hueco que creé, al diámetro, y cuando lo seleccione voy a configurar aquí lo siguiente. En flujo, dejamos sistema, lo vamos a dar en sistema, dirección de flujo entrante, o sea, porque va a recibir, método de pérdida, vamos a darlo con pérdida específica, y más abajito va a aparecer como tal nuestra opción que vamos a darle, donde dice suministro o clasificación de sistema, escogemos la que dice pues agua fría sanitaria. Una vez hecho esto le damos aplicar. Ahora voy a crear el siguiente, que es la expulsión, que voy a hacerlo en esta parte inferior. Entonces para ello nuevamente vuelvo a crear extrusión, definir la cara, seleccionar un plano y voy a crear aquí una pequeña extrusión. Claro, debemos tener en cuenta el bloque cómo se encuentra, cuál es su motivo, su diseño, para saber dónde pues nosotros podemos hacerlo, ¿no? Vuelve y juega. ¿De cuánto es la extrusión de este? Pues este debe ser del mismo diámetro que estamos trabajando nosotros acá. Entonces este tiene que ser un diámetro de 50. De 50. Entonces voy a dejarlo aquí y voy a dirigirme a vistas. Voy a dejarlo con una extrusión por defecto y luego me voy a guiar a la parte del diámetro. Entonces reduzco el tamaño. Voy a escoger nuevamente crear conector de tuberías. Le doy clic a la parte superior. Y voy a dejar el diámetro de 50, que es el que estamos trabajando, el que estamos usando los otros. Entonces a la extrusión pues voy a aumentar el diámetro para no tener algún inconveniente. Ahora sí, finalizo. Y nuevamente selecciono el diámetro, o sea la apertura. Y voy a darle nuevamente aquí las siguientes opciones. En calculado, escojo sistema, entrante, ahora escojo saliente. Sin definir, escojo en pérdida específica. Y en suministros voy a dejarlo en la parte de sanitario. Le doy cargar en proyecto una vez configurado. Sobreescribir la versión existente. Y podemos observar nosotros que ahora aparece, cuando selecciono el bloque, aparece pues estas dimensiones, que son las que me van a permitir a mí hacer lo siguiente. Si me ubico en nivel 1, me va a permitir a mí poder trabajar tranquilamente ahora los conectores. Entonces voy a sistema, tubería, voy a escoger en este caso sanitarios y voy a darle clic en esta parte que es donde se encuentra este sanitario, ¿se acuerdan? Y voy a empezar a crear como tal. ¿Por qué no me está dejando o por qué no me permite crear esta red? ¿Qué es lo que está pasando? Por la posición. Tenemos un desfase de 40 y si nos fijamos esa parte está justamente debajo en el nivel 0 estándar. Entonces eso quiere significar que tenemos que disminuir esto, es decir, menos 40 no me sirve, sería menos 20, vamos a probar. O menos 0.20, claro. Entonces clic en el punto, empiezo a mover la indicación y como puedo observar, si mira que me permitió. Ahora, si nos dirigimos, vamos al 3D, podemos observar que aquí me creó la tubería, partiendo del punto de vista que yo había hecho. Ahora voy a hacer lo mismo con agua fría. Entonces nuevamente voy a tuberías y selecciono tubería agua fría, pero vuelve y juega. ¿Cuál es la posición en la cual esto debe comenzar para ir bajando y trabajarlo correctamente? Entonces para ello, pues necesito saber su altura. Entonces lo más cómodo es trabajar en una vista lateral y hacemos como tal un pequeño acotado para saber de cuánto es lo que pues nosotros vamos a, o la altura a la cual necesitamos tener en cuenta. Recuerden pulsar diferentes puntos para tener una mejor precisión de 0.37. Entonces, nivel 1, selecciono sistemas, tubería, entonces 0.37, le doy clic en el punto, lo llevo hacia un extremo. Si me aparecen errores, por significa que no está quedando correcto. Entonces hay que seguir identificando cuál es el pequeño problema. Yo puedo hacer lo siguiente, si mira que ahora sí me lo reconoció, yo puedo seguir continuando la tubería, pero cuando llega a un punto
puedo hacer lo siguiente. Si yo necesito, digamos, cambiar esto, o sea, empezar ahora a subir, quiero el agua fría, antes de dar el siguiente punto, cambio esta opción y lo dejo, digamos, a la altura que yo quiera. En este caso yo quiero hacer una tubería hacia arriba de 3 metros. Le doy a aplicar y si nos dirigimos al 3D, podemos observar que pasó lo siguiente. Vemos que la tubería me la conforma, ¿cierto? Lo mismo pasa con los conectores. Vemos como los conectores están un diámetro muy grande. Eso significa que tenemos que ajustarlo. Si este diámetro no fue el correcto, a comparación del diámetro de la tubería, ya tendríamos que dirigirnos a la modificar y pues claro, tener que cambiar estas opciones. Si el diámetro como tal no llega a gustar o no nos llegó a servir, entonces simplemente ya nos tocaría dirigirnos al bloque o al método que nosotros habíamos creado desde un principio. Cuando estamos creando el tipo de tubería, sería entonces nuevamente cambiarlo por otro para ver cuál es el que mejor adapte al tamaño o a las proporciones que nosotros estamos necesitando. O también de pronto la tubería que yo trabajé era muy pequeña, entonces esto como tal ya viene a la práctica. Ahora sí, si nos fijamos en la tubería que yo hice a continuación, vemos que sobresale algo. Voy a elevarlo un poquito más, que no sea 3 metros, sino a 3.3. Podemos observar que aquí la tubería continúa. Ahora, me ubico en el nivel de 2. Aquí vemos el círculo de la tubería de agua fría, le doy clic en el punto. Claro, claro, antes de trabajar le indico. Entonces en este caso, 38, estamos en nivel 2, sería el 0.3. Y como podemos observar, aquí tenemos la red de tuberías. Entonces de esta manera la idea es poder crear un tanque, hacer una expulsión de agua y que vaya ese tanque y rellene como tal todas las partes de los bloques de sanitarios que se tengan, ya sean regaderas, sean lavamanos, sean tinas, orinales, sanitarios y dependiendo si va a aplicar agua caliente o agua fría. Y luego hacemos lo mismo para la parte inferior de estos para sanitarios para que todos los expulse a un solo lugar.